Hay cosas que solo pasan en la noche, cosas que no tienen explicación, cosas que, cuando las cuentas, nadie te cree. Y tal vez es mejor así, porque hay verdades que no deberían saberse. Hay experiencias que rompen algo dentro de ti, y hay silencios que, una vez rotos, ya nunca vuelven a ser iguales. Esta historia comienza en Parras de la Fuente, Coahuila, en el año 1902. Un pueblo pequeño, polvoriento, de esos donde todos se conocen y nadie dice nada. Un lugar donde el calor del día se vuelve frío de muerte en la noche. Y en ese pueblo, en una casa de adobe al final de la calle principal, vivía un hombre llamado Esteban Cordero. Esteban era carpintero, hacía muebles, sillas, mesas, ataúdes, trabajaba solo en su taller, una habitación al fondo de su casa con una puerta que daba al patio trasero. Tenía 38 años, viudo, sin hijos, sin familia, el tipo de hombre que la gente saluda por cortesía pero que nadie conoce realmente, y eso le gustaba, porque Esteban prefería la soledad. Prefería el sonido de la madera, el olor del barniz, el silencio interrumpido solo por el golpe del martillo y el raspado de la lija. Pero había algo que Esteban nunca le contó a nadie. Algo que empezó a pasar poco después de que su esposa muriera, 3 años antes. Algo que al principio le pareció normal, casi reconfortante, y que con el tiempo se convirtió en su peor pesadilla. Verás, Esteban tenía la costumbre de trabajar hasta tarde, a veces hasta la medianoche, y en esas noches de silencio absoluto, cuando todo el pueblo dormía, él dejaba proyectos a medio terminar, una silla sin patas, una mesa sin pulir, un ataúd sin tapa, y se iba a dormir, cansado, con las manos llenas de astillas, con el cuerpo adolorido, pero cuando despertaba al día siguiente y regresaba al taller, los proyectos estaban terminados, perfectamente terminados, mejor de lo que él los hubiera hecho. Las patas de la silla estaban ensambladas con una precisión imposible, la mesa pulida hasta brillar, el ataúd cerrado con clavos que él no recordaba haber puesto. Al principio, Esteban pensó que estaba olvidando las cosas, que trabajaba tanto que su memoria le fallaba, que tal vez terminaba los proyectos en un estado de semi-inconsciencia y luego no lo recordaba. Eso pasa. El cansancio hace cosas extrañas con la mente, pero entonces empezó a encontrar detalles que no podía ignorar, marcas de herramientas que él no tenía, tipos de ensambles que él no conocía, y lo más perturbador, aserrín en lugares donde no debería estar, en su cama, en su ropa, en su pelo, como si alguien hubiera trabajado sobre él mientras dormía, como si algo lo hubiera usado. Si decides quedarte hasta el final de esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene no es fácil de escuchar, y cuando termine, no vas a poder dejar de pensar en ello, no vas a poder mirar tu casa de la misma manera y sobre todo no vas a querer estar solo de noche. Esteban decidió quedarse despierto una noche para descubrir qué pasaba. Se preparó café, prendió todas las velas de su taller, se sentó en una esquina con un cuchillo en la mano, vigilando, esperando. Las horas pasaron, 11 de la noche, 12, 1 de la madrugada. Nada. Todo estaba quieto. El pueblo dormía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Y justo cuando estaba por rendirse, cuando sus párpados empezaban a pesar y el sueño lo vencía, escuchó algo. El sonido de una lija raspando madera. Lento, constante, rítmico. Esteban abrió los ojos de golpe. Miró hacia su mesa de trabajo, y lo que vio lo paralizó. Sus manos, sus propias manos, estaban lijando una pieza de madera, moviéndose solas, con movimientos precisos, expertos. Pero él no las estaba controlando. Él estaba sentado en la esquina, inmóvil, observando cómo sus propias manos trabajaban sin su voluntad, como si alguien más estuviera usando su cuerpo, como si algo lo habitara. Intentó mover los brazos. No pudo. Intentó gritar.
Su garganta no respondió. Solo podía observar. Solo podía sentir cómo algo dentro de él tomaba control. Cómo algo usaba sus músculos, sus huesos, su piel, para terminar el trabajo que él había dejado incompleto. Y lo peor de todo era la sensación, esa sensación de ser testigo de tu propio cuerpo, de estar dentro pero no tener control, de ser un pasajero en tu propia carne. Cuando el sol salió, Esteban recuperó el control, sus manos dejaron de moverse. La pieza de madera estaba perfectamente terminada. Él estaba sudando, temblando, llorando sin saber por qué. Se miró las manos. Tenía astillas bajo las uñas, ampollas nuevas en los dedos, cortes que no recordaba hacerse. Y en ese momento entendió algo terrible. No estaba solo en su cuerpo, nunca lo había estado. Algo vivía dentro de él, algo que esperaba la noche, algo que usaba sus manos para terminar lo que él empezaba. Dejó de trabajar en el taller, cerró la puerta con llave, puso tablas cruzadas. No quería volver ahí. Pero la cosa dentro de él no necesitaba el taller, porque una noche, mientras Esteban dormía en su cama, despertó con el sonido de algo golpeando. Abrió los ojos. Sus manos estaban martillando la pared, una y otra vez, con fuerza, dejando huecos en el adobe, y él no podía detenerlas. Gritó, lloró, rogó que pararan, pero las manos no eran suyas. Ya no. Escucha esto. Si alguna vez has despertado con marcas en tu cuerpo que no recuerdas haberte hecho, si alguna vez has encontrado cosas movidas, terminadas, cambiadas, sin saber cómo, si alguna vez has sentido que tu cuerpo hace cosas sin tu permiso, quédate aquí, porque necesitas saber la verdad, porque necesitas entender que no estás loco, que esto es real. Y que es mucho peor de lo que piensas. Esteban fue con el médico del pueblo, le mostró las manos destrozadas, las ampollas, los cortes, le explicó todo, las manos que trabajaban solas, la sensación de no tener control. El médico lo examinó, le palpó el cráneo, le revisó los ojos y luego le dijo que era sonambulismo, que su mente estaba procesando el duelo de su esposa de formas extrañas. Que necesitaba descansar, que necesitaba dejar de trabajar tanto. Esteban quiso creerle, quiso pensar que era eso, pero sabía que no, porque el sonambulismo no explica la precisión, no explica el conocimiento, no explica las técnicas que él nunca aprendió. Intentó atarse las manos antes de dormir, se amarraba las muñecas con cuerdas, se las ataba a la cama. Pero cada mañana despertaba con las cuerdas desatadas, perfectamente enrolladas en el piso, y sus manos llenas de aserrín. Intentó no dormir. Se obligó a mantenerse despierto, pero el cuerpo humano tiene límites, y cuando finalmente caía en un sueño profundo, exhausto, lo que vivía dentro de él despertaba. Una noche, Esteban decidió escribir. Tomó papel y pluma. Se sentó en su mesa y escribió. Si alguien encuentra esto, necesito que sepan la verdad. No estoy loco, algo vive dentro de mí, algo que usa mis manos, algo que termina lo que yo empiezo, y no puedo detenerlo. Firmó su nombre, dejó la carta sobre la mesa y se fue a dormir. Cuando despertó, la carta seguía ahí, pero debajo de su firma, con su propia letra, había una línea nueva, y nunca podrás. Esteban sintió que el mundo se derrumbaba. No solo algo controlaba sus manos, algo podía leer sus pensamientos, algo sabía lo que él escribía, algo estaba consciente. Y eso era imposible de aceptar, porque significaba que no era una enfermedad. No era su mente jugándole trucos, era algo más, algo con voluntad propia. Algo que había decidido habitarlo y que nunca se iría. Los meses pasaron. Esteban dejó de salir de su casa. La gente del pueblo empezó a preocuparse. Algunos vecinos tocaban su puerta. Preguntaban si estaba bien. Él respondía con voz quebrada que sí, que solo necesitaba tiempo, que pronto volvería a trabajar.
pero nunca volvió, porque no podía, porque ya no confiaba en sus propias manos, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, sabía que algo más tomaría control. Y cada mañana despertaba con evidencia de lo que había hecho. Muebles reparados, herramientas organizadas, cosas que él nunca tocó, pero que sus manos completaron. Lo más aterrador no era que algo usara su cuerpo, lo más aterrador era que, con el tiempo, Esteban empezó a acostumbrarse, empezó a depender de ello, porque lo que vivía dentro de él trabajaba mejor que él. Era más rápido, más preciso, más habilidoso, y cuando la gente del pueblo le encargaba trabajos, él los aceptaba, los empezaba, y dejaba que la cosa dentro de él los terminara, porque así podía cobrar, así podía sobrevivir, y poco a poco dejó de luchar, dejó de resistir, se rindió. ¿Sabes qué es lo peor de rendirse? Que una vez que lo haces ya no hay vuelta atrás, porque la cosa que te habita empieza a crecer, empieza a tomar más espacio, empieza a decidir más cosas, y tú, el verdadero tú, te vuelves más pequeño, más callado, hasta que un día despiertas y ya no sabes quién eres, ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza lo otro. En noviembre de 1902, Esteban dejó de escribir en su diario. Sus últimas entradas eran incoherentes, frases sin terminar, palabras repetidas, como si dos personas estuvieran luchando por controlar la pluma. Decían cosas como, ya no soy yo, no soy yo, no soy, y las manos no paran, las manos no paran las manos. Y luego, en la última página, con letra perfecta, clara, pulcra, decía, él ya descansa, ahora soy yo quien trabaja, y el trabajo nunca termina. La casa de Esteban fue encontrada vacía en diciembre. La puerta estaba abierta, las velas apagadas, el taller impecable, todo ordenado, todo perfecto, pero Esteban no estaba, nunca lo encontraron. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que se perdió en el desierto, pero los que entraron a la casa esa noche dicen que encontraron algo perturbador. En el taller, sobre la mesa de trabajo, había un ataúd recién terminado, hermoso, perfectamente ensamblado, con grabados detallados en la madera, y dentro del ataúd, tallado en la tapa interior, había un nombre, Esteban Cordero. Pero el ataúd estaba vacío, y eso es lo que más asusta, porque significa que fue hecho para alguien, alguien que sabía que lo necesitaría, alguien que preparó su propio final, o algo que lo preparó por él. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has hecho algo sin recordarlo? ¿Alguna vez has encontrado objetos movidos, tareas terminadas, cosas hechas que no recuerdas haber hecho? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios una palabra, terminé. Y si conoces a alguien que no debería estar solo viendo esto, compártelo, porque hay verdades que no deben cargarse solo. La casa de Esteban sigue en pie, nadie vive ahí, nadie quiere vivir ahí, porque los vecinos dicen que de noche se escuchan sonidos, el golpe de un martillo, el raspado de una lija, el crujir de la madera, como si alguien siguiera trabajando, como si el trabajo nunca hubiera terminado, y hay quienes juran que si te acercas a la ventana del taller y miras adentro, puedes ver sombras moviéndose, manos trabajando, pero sin cuerpo, solo manos. Hace algunos años, un restaurador de muebles de Saltillo visitó Parras. Escuchó la historia de Esteban, se rió. Dijo que eran supersticiones de pueblo. Entró a la casa abandonada. Pasó la noche ahí para demostrar que no pasaba nada. Y a la mañana siguiente salió corriendo, pálido, temblando. Se subió a su camioneta y se fue sin decir una palabra. Pero sus amigos notaron algo extraño. Sus manos estaban llenas de astillas, y cuando le preguntaron qué pasó, solo dijo, hay cosas que no deberían terminar, y hay manos que nunca dejan de trabajar. El restaurador dejó su oficio después de eso. Nunca volvió a tocar una herramienta.
Nunca volvió a trabajar la madera, porque cada vez que lo intentaba sentía que sus manos no eran suyas, que algo más las movía, que algo había despertado dentro de él, y prefería la pobreza antes que volver a sentir eso. ¿Entiendes ahora? Esto no es una historia, esto no es una leyenda, esto es una advertencia, porque lo que habitó a Esteban no murió con él, no desapareció con su ausencia. Está ahí, en esa casa, en esas paredes, en ese taller, esperando a alguien que entre, alguien que trabaje con las manos, alguien que deje algo sin terminar. Porque esa cosa necesita terminar lo que otros empiezan. Es su naturaleza, es su propósito, y no puede detenerse. Hay teorías. Algunos dicen que era el fantasma de un viejo carpintero que murió en esa casa años antes de que Esteban llegara. Otros dicen que era algo más antiguo, algo que existía antes que el pueblo, algo que habitaba la tierra y que esperaba cuerpos para trabajar. Pero la verdad es que nadie lo sabe, y tal vez es mejor así, porque hay cosas que, cuando las entiendes, ya es demasiado tarde. Lo que sí sabemos es esto. Hay personas que sienten la necesidad compulsiva de terminar lo que empiezan, que no pueden dejar un proyecto a medio hacer, que no pueden irse a dormir si algo está incompleto, y tal vez eso no es solo disciplina, tal vez no es solo personalidad. Tal vez es algo más, algo que los habita, algo que usa sus manos, algo que necesita trabajar. Y si tú eres una de esas personas, si sientes esa necesidad incontrolable de terminar todo, pregúntate, ¿es realmente tu necesidad o es de algo más? Esteban escribió algo en su diario meses antes de desaparecer. Una frase que todos pasaron por alto pero que ahora tiene sentido. Decía: el trabajo dignifica, pero también consume, y hay trabajos que nunca deberían empezarse, porque una vez que lo haces, algo despierta, y ese algo no descansa hasta que todo esté terminado, incluso tú. Esa frase me persigue, porque tiene razón. Hay cosas que no deberían empezarse. Hay proyectos que deberían quedarse en la mente. Hay ideas que no deberían materializarse, porque en el acto de crear, en el acto de construir, algo se activa, algo antiguo, algo que ha estado esperando. Y una vez que lo invitas, una vez que le das un propósito, ya no puedes deshacerte de él. Piensa en esto. Cada vez que empiezas algo y no lo terminas, ¿qué pasa? Queda flotando en el aire. ¿Desaparece? ¿O se queda ahí esperando? Y si se queda esperando, ¿quién lo termina? ¿Tú o algo más? Esteban desapareció en diciembre de 1902, pero su trabajo sigue apareciendo, en casas viejas de Parras, en muebles antiguos que nadie sabe de dónde salieron, en ataúdes que aparecen en cementerios sin registro, todos con el mismo estilo, la misma precisión, la misma marca. Como si las manos que los hicieron nunca hubieran dejado de trabajar, como si algo siguiera usando cuerpos para terminar lo que otros empiezan. Y ahora, antes de irte, quiero que hagas algo. Mira tus manos, míralas bien, observa cada línea, cada cicatriz, cada marca, y pregúntate, ¿son realmente tuyas o solo las estás usando? Porque la verdad es que nunca lo sabrás con certeza. Porque si algo más las controla, lo hace tan bien que no puedes notarlo. Lo hace tan perfectamente que crees que eres tú. Y cuando apagues la luz esta noche, cuando cierres los ojos, cuando te rindas al sueño, pregúntate una última cosa. ¿Qué harán tus manos mientras duermes? Porque hay cosas que no terminan con la consciencia. Hay trabajos que continúan en la oscuridad. Y hay manos que nunca descansan. Duerme bien, o al menos intenta hacerlo, porque si despiertas con astillas bajo las uñas, si encuentras cosas terminadas que dejaste incompletas, si sientes que tus manos no son del todo tuyas, ya es demasiado tarde. Algo ya empezó a trabajar, y lo que empieza siempre se termina.